que hoy está acá. De verdad, qué bendición, de verdad es un privilegio grande. Y pues vamos a entrar de lleno porque el tiempo se nos va si seguimos saludando. Hay más a quien saludar, ¿verdad? Pero el tiempo se nos va y no nos dieron el tiempo para eso. Y bueno, yo quiero hablarles como esta iglesia hoy celebra su primer año. Cuando me dieron el privilegio, empecé a pedirle a Dios. Hemos venido leyendo, créanme que el año pasado encontré un libro que se llama Antigüedades de los Judíos. Lo escribió un hombre que se llama Flavio Josefo, y lo escribió. Él nace en el año 37 después de Jesucristo. Jesucristo me entrega su ministerio en el 33, él nace 4 años después, 38 casi. Y leí ese libro de Flavio Josefo y cuenta muchas cosas de los judíos y me quedé impresionado. Luego tuve que leer algo de San Agustín de Hipona y me quedé todavía más asombrado. Luego mi hermano me dice un día: mira, hay un libro que tenés que leer y se llama la Teología de Martín Lutero, creo que se llama, ¿verdad? Así se llama, la Teología de Martín Lutero, el Reformador. Y mi cabeza empezó a querer saber más de la iglesia. Y pues, como hoy es el primer año de la iglesia, de esto les quiero hablar, del papel importante de la iglesia dentro del reino de Dios en la época actual. Amén. Eso les quiero hablar hoy. Y quiero empezar diciéndoles que la misión de la iglesia es continuar la obra de Cristo Jesús en el mundo. Esa es la misión de la iglesia. No hay otra misión, no hay otra. Aquí no tenemos que andarle buscando más, sino que continuar la obra que Cristo Jesús empezó en el mundo y por el que Él vino. Luego, quiero que por favor piensen en una palabra, en una frase que les voy a decir. Hoy, la teología, las enseñanzas, las doctrinas, incluso la historia del cristianismo posterior a Jesús, tiene muy poco que ver con su fundador. Se lo voy a repetir. La doctrina, la teología, la historia del cristianismo posterior a Jesús tiene poco que ver con su fundador. Eso porque cambiaron muchas cosas después de que Jesús se fue. Bueno, ¿y por qué les digo esto? Porque encontré a un teólogo entre mis lecturas. Encontré a un teólogo francés, se llama Alfred Loisy, y ese dijo una frase que convulsionó mucho la época. Él nació en 1840, y este teólogo dice: Jesús predicó el reino, pero vino la iglesia. Fíjense ustedes cómo él dice esto. Y cuando yo veo esa frase, me quedo pensando y me quedé trabado. Me quedé pensando. Y él dice: Jesús predicó el reino, pero vino la iglesia. O sea que algo pasó ahí, porque Jesús predicó el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios. Esa fue la enseñanza de Jesús. Pero luego vino la iglesia y todo cambió. Y pues este teólogo me encantó, y hay que seguir leyendo mucho más de él para encontrar lo que él quería decir con esta frase. Yo solo se las comparto para que ustedes piensen. Estoy empezando a decirles que la misión de la iglesia es continuar la obra de Cristo Jesús en el mundo. Luego les dije que la doctrina, teología y la historia del cristianismo posterior a Jesús tiene poco que ver con su fundador. ¿Por qué? Porque miren, en el libro de Hechos capítulo 28, y ya en los versículos finales de este, porque ahí se acaba, Pablo llega a Roma y llega al imperio, al corazón del imperio, y dice que él proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimentos. Fíjense lo que hacía Pablo. Él seguía
después de que Jesús ya se había ido, el apóstol Pablo dice que llegó al corazón del imperio romano. O sea, él no llegó a una aldea, a una provincia, no, él llegó al corazón, a donde estaban los emperadores, y les llegó a predicar del reino de Dios. Y dice que hablaba de Jesucristo con valentía, no tenía miedo de lo que le iba a pasar, y su vida corría riesgo. Bueno, y acá podemos ver que Jesús se fue, pero en ese momentito que los apóstoles seguían predicando, no hubo ruptura de la enseñanza que ellos habían aceptado de Jesús, que habían aprendido de lo que habían visto. No hubo ninguna ruptura, sino al contrario, era continuidad, porque aquí el libro de Hechos dice que él llega al corazón del imperio romano y empieza a hablar del reino de Dios con valentía, y predicaba de Jesús. Entonces, yo consultaba una fuente y dice que Jesús menciona el reino de Dios 126 veces en los evangelios. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús menciona 126 veces el reino de Dios de diferentes formas, ¿verdad? Y con todos los demás libros del Nuevo Testamento lo mencionan el reino de Dios 34 veces. Fíjense la importancia de esta palabra, el reino de Dios. Y el reino de Dios es un tema central en las enseñanzas de Jesús. Algunas de las frases que utiliza para referirse a él son el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino, tu reino, su reino. Esas son las frases recurrentes de Jesús para expresar del reino. Bueno, luego Jesús usa indistintamente las frases estas que le acabo de mencionar, por ejemplo, el reino de Dios y el reino de los cielos, como sinónimo, como parecidos. Por ejemplo, en Mateo 19:23 dice Jesús: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y luego en el versículo siguiente dice él: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vuelve a hablar del reino de Dios. Entonces, quiero que ustedes, yo los estoy llevando, los voy a llevar algo así rapidito por el tiempo, pero yo quiero que usted, mire, no se me pierda y me preste atención, porque de verdad que traté la manera de resumir, porque esto es bien amplio, y con mi hermano tengo la bendición, de verdad que yo soy muy bendecido, tengo la bendición de que viajamos mucho. Y en los viajes vamos oyendo prédicas, vamos oyendo muchos predicadores, y vamos debatiéndonos ahí, vamos disfrutando y vamos aprendiendo, ¿verdad? Así nos pasa, y ahí es donde surgen estas pláticas, y yo traté la manera de resumir, pero hay cosas que son muy importantes que usted tiene que escuchar. Para Jesús, recibir la salvación era lo mismo que entrar en el reino. Fíjese, cuando él decía hablar de salvación a alguien, es como que él estuviera diciendo, entrar en el reino. Por eso lo acabo de mencionar. Y la meta del cristiano es buscar primeramente el reino de Dios, y le voy a dar un adelanto de lo que es este mensaje, y su justicia. Bueno, ese es el reino. Eso es lo que yo quiero que usted hoy se lleve en su corazón. Y me tuve que ir a investigar el reino de Dios, y resulta que es una frase escrita en griego, y la frase escrita en griego se dice Basileia Toufeu, Basileia Toufeu, y la palabra Basileia, o sea, Basileia quiere decir imperio, Tou de Feus, Dios, Deus, y Toufeus, y Basileia Toufeus. La palabra Basileia significa imperio. Aquí se empieza a poner bonito esto. Me encantó cuando yo encontré este significado. Por esta razón, el imperio romano no aceptaba a Jesús. Por esta razón, los judíos mismos no aceptaron y siguen sin aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando los primeros cristianos empiezan a decirle
empiezan a decir el reino y el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está en nosotros, y empieza Jesús a hablarles a los primeros cristianos, a los primeros creyentes de ese reino. La palabra era basileia, y esa palabra basileia es imperio. Entonces los discípulos se iban a decir el basileia, el basileia de Dios, basileia Teufeos, y ellos iban por toda la provincia. Entonces cuando Pablo llega al imperio romano, él va predicando y dice basileia Teufeos, y eso no le gustó al emperador romano. No, ¿cómo le va a gustar si dice el César, yo soy el emperador, yo soy el que manda acá? Es como que lleguemos a la casa, aquí a la casa de gobierno, y le digamos al señor presidente, aquí le presentamos al rey de los judíos, ¿verdad? En este caso, en ese momento era como se presentaba a Jesús, y pues de plano no le gustó al emperador, no le gustó al pueblo romano. Entonces oír que dijeran basileia Teufeos, no, esa palabra se volvió un azote, se volvió enemistad, se volvió pleito, se volvió hasta llegar a la crucifixión de Jesús. Bueno, la traducción correcta entonces sería imperio de Dios. Esa es la verdadera traducción de cuando uno dice el reino de Dios, basileia Teufeos. Bueno, y luego otra palabra que hizo problema, hizo estragos en el imperio romano, Kyrios, es una palabra griega, significa Señor. Y los primeros cristianos, ¿saben cómo le decían a Jesús? Mi Señor. Le decían mi Kyrios. Y cuando los romanos empezaron a oír Kyrios, dijeron, pero si aquí el único Señor es el César, ¿cómo vamos a aceptar que este hombre, este nazareno, dicen que es un carpintero, gracias hermano, dicen que es un carpintero, ¿cómo le vamos a decir, cómo vamos a aceptar que él sea el Kyrios? Y los primeros cristianos se referían a Jesús, Kyrios, y para los romanos hablar de Kyrios era hablar de la soberanía y el poder del César, el emperador romano. Entonces ahí miren, otra vez hubo confrontación, ya no solamente por oír basileia Teufeos, ahora Kyrios. Y todavía falta una más, que era el problema en esa época, Theoirius, que es hijo de Dios. Y así le decían a Jesús, el hijo de Dios. Y esta frase, Theoirius, era para describir hijo de Dios. Pero en esa época, a los emperadores, miren, les decían, por ejemplo, a Augusto, a Tiberio, a Nerón, a Tito, Domiciano, dice que ellos usaron este título, Theoirius, hijo de Dios. Entonces, cuando oyen hablar de que hay otro hijo de Dios al que se predica, se proclama y se exalta, no lo podía aceptar, simplemente no lo podía aceptar. Entonces, llamar hijo de Dios a Jesús estaba volviendo locos a los romanos. Esto provocaba que los emperadores romanos se sintieran amenazados por los primeros cristianos, porque oían el nacimiento de un nuevo pueblo con un nuevo reino. Ese era el problema. Estaban haciendo un nuevo pueblo con un nuevo rey, y simplemente los romanos no podían, y según ellos amenazaba el imperio romano. Esa era la cólera, y sí, era cierto que se estaba estableciendo un nuevo reino. Solo que el reino, ahora les voy a decir, la basileia de Dios no buscaba el poder, ni la riqueza, ni el autoritarismo. Eso no estaba buscando el reino de Dios. No estaba buscando ganar terreno, ganar riquezas, conquistar reinos, conquistar acá. No, lo que él quería, el reino de Jesús se basaba en una nueva comunidad basada en la justicia y la paz. Y eso es lo que se ha ido perdiendo conforme el tiempo. La justicia y la paz dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad, dentro de la iglesia, que está, yo les puedo decir que olvidada.
porque no hay justicia, porque no hay paz. Incluso entre la misma iglesia se pelea hoy denominación con denominación, se pelea iglesia con iglesia, se divide iglesia con su misma iglesia, se dividen líderes contra su mismo líder. Sí, conflicto, y todo es porque verdaderamente el principal objetivo de lo que predicó Jesús o lo que era importante se ha olvidado, se ha dejado, ¿verdad? Y entonces la Basilea de Dios, el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 14, dice: el reino de Dios no es comida ni bebida. Lo vuelve a refrendar. ¿Qué es? Justicia, paz y gozo. Vuelve a hablar de la justicia, de la paz y el gozo. Entonces, esto, a diferencia del imperio del César, la Basilea de Jesús, ya sabemos ahora que la Basilea es el imperio. A diferencia del imperio del César, no se impone por violencia, porque esto, a ver, díganme así, rapidito, si a alguien lo violentaron para venir acá. A nadie, ¿verdad? A nadie nos violentaron, ni por barbarie, y primero nos traen bien chicoteados para venir a la iglesia. No, yo creo que tampoco nadie vino aquí así de esa forma, menos por egoísmo, menos coaccionar el amor, la lealtad al Mesías desde el Estado o desde alguna otra institución pública o privada, mucho menos desde la iglesia. Y acá quiero hacer un énfasis, porque nosotros los líderes, los pastores, todos los que estamos al frente, no podemos ni debemos obligar a la gente a nada. Todo es voluntario. Y eso es otra cosa muy importante. No podemos decirle al hermano: usted tiene que estar de lunes a domingo en la iglesia porque yo quiero. No puede usted decirle: usted va a traer la ofrenda de tanto porque yo la necesito. No, tampoco se puede. Tampoco usted le va a decir: usted me va a dar hoy su casa porque yo la necesito. Tampoco. Todo eso es imposición, todo eso es autoritarismo. Y el reino, la Basilea de Dios no es eso, es justicia, paz y gozo, ¿verdad? Eso es, y es lo que se ha olvidado, es lo que hemos dejado de predicar, es lo que hemos dejado de enseñar, ¿verdad? Entonces, la iglesia, por ejemplo, mire, yo de verdad una vez hacía el comentario: este templo que en el corazón de mi tío Romeo nació darlo para la obra de Dios, un día se va a hablar, en las generaciones venideras se va a tener que hablar de esto, como se habla allá en Montserrat, y dicen allá: la hermana Rosita colaboró, contribuyó con el terreno, y allá hay una iglesia también. Y como se puede hablar por otro lado de otro hermano, y como yo les puedo hablar de otro lado de otro hermano, y así se puede hablar, y conforme pasen los años se tiene que hablar. Pero en ningún momento nadie llegó con el tío Romeo y le dijo: hermano Romeo, necesitamos su terreno y dígame cuál es el que tiene mejor posición, y esto. No, él nació, era algo voluntario. Las ofrendas, hermanos, son voluntarias. El servicio, la venida a limpiar, la venida acá, lo que usted haga, eso es voluntario. No le estamos obligando, ni podemos ni debemos obligar a la iglesia. Y eso, déjeme decirle que es muy triste, pero en algunos lugares no se practica eso. Es todo lo contrario, es autoritarismo, obligación, y se hace porque así quiero yo, ¿verdad? Y la iglesia no es eso. Entonces, el apóstol nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice él que el amor, el gozo, la paz, ustedes han oído eso, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, dice que esos son frutos del Espíritu de Jesús. Esos son frutos del Espíritu de Jesús. No es que hoy amanezco y digo: me voy a echar aquí un poquito de amor, aquí otro poquito de paz, aquí me voy a echar paciencia, aquí me voy a echar benignidad, y aquí me voy a echar fe, y aquí me voy a echar gozo. No es eso, hermanos. El apóstol Pablo dice que es un fruto del Espíritu de Jesús. Entonces, este es un fruto
Espíritu de Jesús, el cual se va dando conforme nosotros vamos rindiendo nuestra voluntad. Conforme nosotros le vamos entregando a Dios derecho, y Él va tomando posesión en nuestra vida, y Él se convierte verdaderamente en nuestro Rey total. Entonces nosotros empezamos a mostrar amor, mostramos gozo, mostramos paz, paciencia, benignidad, bondad. Son frutos del Espíritu que se van a dar, pero conforme nosotros le estemos dando el poderío al Señor para que tome nuestras vidas. Amén. Entonces no podemos decir que el reinado de Dios se imponga por la fuerza, sino es de forma voluntaria. Todo esto hoy es de forma voluntaria. Este es el principal objetivo. Mire esto, aquí me trae un pasaje muy conocido, y este es el principal objetivo de lo que venimos hablando, del diálogo entre Jesús y Nicodemo. Cuando Jesús viene y le dice a Nicodemo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Pero aquí no le está diciendo tienes que hacerlo, te obligo a que lo hagas, te ordeno en mi nombre, porque era Jesús con Nicodemo. No, le dice tienes que nacer de nuevo, o sea, tienes que rendir tu voluntad. Y Nicodemo se quedó, no lo entendió, porque estaba hablando Jesús de voluntad. Entonces es necesaria la voluntad para poder ingresar a una nueva realidad. Entonces, como el pueblo de Israel que salió de Egipto, esa analogía de salir de Egipto, nosotros la tenemos que hacer también. Tenemos que tomar la voluntad de salir de la esclavitud, del pecado, de ese Egipto que nos tiene prisionados o prisioneros, y salir de ahí y buscar una nueva realidad. Y aquí es donde aparece la iglesia. Aquí ya entra la iglesia. Aquí entra ya eso que está, este conglomerado que está acá. La palabra es eclesía, en el griego eclesía, y eclesía quiere decir una asamblea de personas reunidas. Eso quiere decir eclesía, una asamblea de iglesias, de personas reunidas. Pero tengo que decirle algo. Pero la iglesia se ha venido degradando. Y aquí pasó algo. Resulta que la iglesia se funde con el Estado. Y cuando la iglesia se funde con el Estado, ustedes van a decir ahorita: ¿y en qué momento la pastora hizo un negocio con el gobierno? No es de hoy. Resulta que la iglesia, por un emperador romano que se llamó Constantino, en el año 312, mire la historia de él, dice que este hombre tuvo un sueño. Constantino tuvo un sueño, y dice que en esa noche se le apareció alguien y le dijo: con este signo vencerás. Y él tenía que salir al siguiente día a una guerra, a una pelea, con su ejército. Y dice que en el sueño él vio que había una cruz, la cruz de Jesús. Y dice que Constantino, cuando vio en el sueño la cruz de Jesús, a la mañana al despertar, dice que agarró ese signo que él había visto en su sueño y se lo puso a las espadas, se lo puso a los escudos, y le dijo al ejército: en este signo vamos a ganar la batalla. Y agarra el camino del ejército, ¿y qué creen que pasó? Ganó la batalla. Ganó la batalla Constantino. Cuando Constantino gana la batalla, en ese momento él dice: ya no podemos perseguir más a los cristianos, vamos a hacer que el Estado sea cristiano. Y allí viene el declive de la iglesia. Cuando el gobierno, cuando el emperador ya toma y dice en el año 300, eso fue en el 312, en el 313 después de Cristo, dice que está el concilio de Milán, y ahí él presenta este plan de él, y le dice: yo quiero que ahora el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano. Año 303. Pasaron dilucidando varios años, y en el año 324 más o menos
hacen el edicto y dicen: sí, está bien, así lo vamos a hacer. A partir de hoy, el gobierno, el imperio romano declara el cristianismo como la religión oficial. Entonces, a partir de ese momento, se arruina todo. Porque entonces la iglesia ya no es voluntaria. Porque entonces seguir a Jesús y seguir el cristianismo ya no es voluntario, ya es impuesto por el gobierno, ya es obligado, ya es. Entonces, eso es lo que pasa cuando la iglesia se funde con el Estado. Y pues para seguir avanzando, quiero decirle que la misma iglesia, años más tarde, ya le estoy hablando de 1200, 1300, la iglesia provocó aquello que se llama las cruzadas. La iglesia provoca la conquista de América. Esa fue provocada por la iglesia. La iglesia provoca la Santa Inquisición. Todas esas son temas que son muy largos y que yo solo se los estoy poniendo acá para que usted vea que la iglesia provocó muchas cosas y también provocó mucha ambición al poder, mucha ambición al dinero, mucha ambición a otras cosas, porque la iglesia ya no estaba pensando en el reino de Dios, estaba pensando en poder, en dinero, en acaparar tierras, en acaparar reinos, y ahí se acabó lo que Jesús empezó. Entonces, ahora yo les quiero hablar, y para esto les quiero poner en contexto rapidito cuando el apóstol Pablo escribe la carta de Efesios. Dice que Efesios fue escrito, el libro fue escrito alrededor del año 60 al 62 después de Cristo, y Pablo lo escribe estando preso. Se cree que estaba en arresto domiciliario, y cuando el apóstol Pablo escribe esto, él tenía la libertad para predicar el evangelio y para enseñar y para escribir, y escribe esta carta a los primeros cristianos de Éfeso. Y cuando él escribe la carta de Efesios, él les manda a decir y les dice a los de Efesios, y oigan lo que les dice. Pero antes quiero decirles que allí en Éfeso había mucha cultura. Era una ciudad portuaria, había mucho dinero, había mucho poder económico, porque era una ciudad portuaria. Por lo tanto, llegaba gente de muchas naciones, y también era el centro de adoración de la diosa Artemisa, el famoso templo de la diosa Diana. Eso estaba en Éfeso. Entonces, ahora yo le quiero hablar, yo se lo voy a leer una versión un tanto diferente. Y dice, estoy leyendo el libro de Efesios, después de este contexto que le acabo de decir. Nunca se olviden, dice, de que ustedes, que no son judíos, eran despreciados por los judíos, por no circuncidarse físicamente como ellos. Recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en el mundo sin Dios y sin esperanza. Así le está hablando Pablo a los de Éfeso. Pero ahora, por estar unidos a Cristo Jesús, a ustedes que antes andaban lejos, Dios los ha acercado gracias a la muerte de Cristo. Sigue hablando Pablo, porque Cristo es nuestra paz. Fíjense, él vuelve a refrendar esto: Cristo es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros, los judíos, y de ustedes, los gentiles, un solo pueblo, derribando la pared de enemistad que nos separaba. Luego dice, puso fin a los mandatos y reglas de la ley, y a los dos pueblos, judíos y gentiles, los hizo parte de sí mismo, creando una sola y nueva humanidad. Así creó la paz. Vuelve a hablar otra vez de paz. Aquí hablo ya de una nueva humanidad, y dice, así creó Jesús la paz, y a todos nosotros, partes del mismo cuerpo, nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Allí en la cruz murió la enemistad. Ahí se acabó el pleito, según lo que escribe el apóstol Pablo. Cristo vino a proclamar las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a nosotros que estábamos cerca, porque gracias a Él, judíos y gentiles, podemos acercarnos al Padre con la ayuda de un mismo Espíritu. Por eso, ustedes, dice el apóstol Pablo,
Pablo, ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos juntos con los santos y miembros de la familia de Dios, así como el grupo que estamos hoy acá, unidos, y dice acá, sino ciudadanos juntos con los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y sobre qué firme cimiento están edificados? Lo dice Piel con signos de admiración. ¿Y sobre qué firme cimiento están edificados? Nada menos que el de los apóstoles y profetas. Imagínense, y con Cristo mismo como piedra angular. Efesios 2:20. Usted se lo sabe de otra forma. Este pasaje usted se lo sabe y dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero aquí dice él, todo lo que está relatando, se lo voy a volver a él, porque a mí esto me encanta. Por eso dice él, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Aquí le está hablando a los gentiles, somos nosotros también, aquí tenemos parte, sino ciudadanos, dice, con los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y sobre qué firme cimiento están edificados? Nada menos que el de los apóstoles y profetas, y con Cristo mismo como piedra angular. Unidos a Cristo, miren lo que dice él, formamos parte del bien armado edificio. Amén. ¿Qué edificio es? La iglesia. Fíjense, unidos a Cristo formamos parte del bien armado edificio que va construyéndose hasta que sea el templo santo del Señor. Ustedes pues, unidos a Él, forman también parte de ese lugar en el que Dios mora por medio de su Espíritu. Amén, aleluya. Ese pasaje, de verdad, si yo se lo tenía que leer completo, porque ahí está la base de lo que es la iglesia, de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por la iglesia, por el pueblo, por usted, por mí, y que desafortunadamente por esa fundición que hubo en ese año, en teoría hubieron cosas buenas, en parte porque se acabó, Constantino erradicó la persecución al cristianismo, y los que eran cristianos ya no iban a ser perseguidos, ni muertos, ni atacados, no, ya ni desterrados. Eso fue bueno, pero esa fundición de gobierno, iglesia, no es bueno. Y leyendo, encontraba yo que en el Antiguo Testamento José estuvo en el gobierno, y hubieron otro más que estuvo en el gobierno, pero en el Nuevo Testamento ya no hubo ningún personaje que estuviera en el gobierno, porque eso traía corrupción. Eso ya traía corrupción, degradaba la iglesia. Entonces es muy importante esto. Pero ahora bien, aquí voy aterrizando, ya quiero ir terminando. Y ¿qué similitud ven ustedes o podemos ver en la iglesia antigua con la iglesia presente? ¿Qué similitud podemos ver? Aquí yo quiero que usted piense, yo quiero que usted analice, y desde mi perspectiva, tal vez un poco cruel, yo le voy a decir que casi no hay comparación de esa iglesia, de la primera iglesia, con la iglesia de hoy. Y yo escribí unas cosas acá,